Ya, no sé si se verá bien, pero se ve chico. Ya dice, en el primer ejercicio, dice, la cianuración de un producto metalúrgico para obtener oro, luego se reduce con polvo de zinc. Ya, entonces, en el primer problema, ¿no? Se muestra la reacción de reducción para el proceso de cianuración. Aquí dos veces el complejo aquí de sodio y oro, cianuro de sodio, ¿no? Aquí se produce la reducción con zinc, se obtiene 2 moles de oro más un nuevo complejo, ¿no? En este caso va a ser sodio, eh, zinc, cianuro, aquí es 4, fíjate que el complejo acá es 4, aquí es 2, ¿no? Esa es la reacción. Ahora, ¿qué nos indica? Dice que eh, se obtienen 19,7 toneladas al 50%. 19,7 toneladas al 50% de rendimiento, ¿no? De rendimiento. Eso es lo que se indica de acuerdo a la reacción, ¿ya? Hay que considerar que una tonelada es aproximadamente 10 a la 6 gramos, ¿no? 10 a la 6 gramos. Eso es una tonelada, ¿ya? Entonces, nos indica que se van a producir 19,76 toneladas de oro al 50%, ¿ya? Entonces, si es al 50%, la masa de oro, acá, si es al 50%, la masa de oro será aproximadamente al 50%. El 50% sería 19,7 toneladas, o sea, 19,7 por 10 a las 6 gramos, ¿no? Considerando la equivalencia, como es al 50%, eh, bajo una regla de 3 simple, sería multiplicado por 100 entre 50. Entre 50. Ya ahí le estaríamos aplicando el 50%, o sea, la mitad, ¿no? Ya. Como es el 50%, el 100% teóricamente sería multiplicado por 100 dividido entre 50. Eso sería la masa de oro, ¿no? Supuestamente, ¿no? Supuestamente. Ahora, nos pide, en el primer caso, dice, eh, mm, dice, determine las toneladas de zinc que son introducidos al inicio del proceso. ¿Ya? Entonces, nos pide la masa de zinc, ¿no? La masa de zinc, ¿no? Con este rendimiento del 50%. Ahora, en este caso, el número de moles de oro, ¿no? Va a ser 19,7 por 10 a la sexta multiplicado por 100, todo dividido entre 50, porque eso ya lo hemos hallado, pero tendríamos que dividir entre la masa atómica del oro, y la masa atómica del oro es 197. No nos conviene dividir, aquí es 10 a la 6, no nos conviene dividir, ¿no? Nos está saliendo el número de moles. Ahora, observen ustedes que aquí es 2 y aquí es 1, ¿no? La relación es 2 a 1. Entonces, el número de moles de zinc va a ser la mitad, o sea, de todo esto, de todo esto va a ser la mitad. Entonces sería todo dividido entre 2. 19,7 por 10 a la 6 por 100, ¿no? Por 100 dividido entre 197, escribimos todo igual, ¿no? Dividido entre 50, pero como es 2 a 1, porque aquí es 1 el coeficiente y aquí es 2,
acá dividimos entre 2 y eso va a ser el número de moles de zinc. El número de moles de zinc, ¿no? Entonces, ustedes pueden observar, ¿no? Pueden observar que aquí va a ser, por ejemplo, acá 100 entre 50 sale 2. 2 entre 2 da 1. Y me va a salir, este, 190, me va a salir 19,7 entre 100, entonces me va a salir 10. O sea, 10 a la 6 entre 10, ¿no? Eso sería el número de moles. Pero no me está pidiendo el número de moles, me está pidiendo la masa de zinc. Y la masa de zinc va a ser la multiplicación del número de moles, todo esto multiplicado por la masa atómica del zinc, que sería 65, y solamente multiplico por 10 a la sexta dividido entre 10. Y esto me va a dar, ¿no? 6,5, 65 entre 10 me va a dar 6,5 por 10 a la 6 gramos, que sería equivalente a 6,5 toneladas de zinc, ¿no? De zinc, ¿no? Esa sería la respuesta. La B, respuesta B, respuesta B. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta sobre este problema? Todo claro, profesor. Ya, muy bien. No sé cómo ampliar toda la pantalla. A ver, ¿alguna pregunta más, jóvenes? ¿Puede contestar las propuestas, por favor, profesor? Ya, muy bien. La número 2 de los propuestos dice, los hidrocarburos y el carbón son recursos energéticos no renovables, cuya combustión genera energía. ¿Ya? Al respecto, establezca la correspondencia y señale la alternativa correcta. La alternativa correcta, por ejemplo, ¿no? Acá en los ejercicios propuestos, como lo tengo, ¿ya? Dice, tenemos A, B, C, D, no, las voy a colocar las opciones A, ¿no? A, antracita, antracita, B, gas natural, ¿no? Gas natural, ¿no? C, tenemos diésel, ¿no? Se escribe diésel,
de lignito, ¿no? Lignito. Y enfrente tenemos diversas opciones. Diversas opciones. Acá, por ejemplo, dice combustible derivado del fraccionamiento del petróleo. Dice combustible, ¿no? Derivado, ¿no? Derivado del fraccionamiento del petróleo. Del fraccionamiento del petróleo, ¿no? Entonces, ahí tenemos el diésel, ¿no? El diésel, así como la gasolina, el diésel va a ser un combustible derivado del fraccionamiento del petróleo. El petróleo es una mezcla de hidrocarburos, rico en hidrocarburos, pero así como está, es muy pesado, no se permite utilizar ya. Ahora con la industria automotriz, ¿no? Tenemos gasolina, por ejemplo, ya de 95 y de 98. Antes había de 84, ahora de 95 y de 98. Y el diésel, ¿ya? Entonces, el diésel, así como la gasolina de 95, 98, son derivados, ¿no? Productos derivados del fraccionamiento del petróleo, ¿no? Que se hace en las refinerías, ¿no? Entonces, acá sería C, ¿no? C necesariamente. ¿Ya? Dice, recurso no metálico usado por su energía al combustionar. Entonces, tenemos aquí, en este caso, ¿no? El lignito, en este caso, ¿no? El lignito, que viene a ser, ¿no? Dice, el recurso no metálico, recurso no metálico, ¿no? Usado por su energía al combustionar. Usado en la combustión. En la combustión o como combustible, ¿no? Combustible. ¿Ya? Entonces tenemos ahí que el lignito corresponde. Luego viene combustible fósil sólido con más alto porcentaje de carbono, ¿no? Podríamos comparar la antracita con el lignito, pero en realidad el más antiguo es la antracita y por el contenido de carbono, o sea, por su alto prácticamente pasa al 90%, la antracita, no, vendría a ser aquí el combustible fósil sólido más alto en porcentaje de carbono. Aquí sería la A, ¿no? La A, ¿no? Entonces, combustible fósil, combustible fósil, ¿no? Fósil más eh, fósil sólido, sólido, ¿no? Con alto porcentaje, con alto, ¿no? Porcentaje de carbono, ¿no? De carbono, ¿no? Alto porcentaje de carbono. Y en el caso de mezcla de hidrocarburos de bajo peso molecular, sería el gas natural, ¿no? Mezcla de hidrocarburos, o sea, CX, HE, hidrocarburos de bajo peso molecular. Básicamente, en este caso estamos hablando del metano, ¿no? Prácticamente al 73%, ¿no? Y etano, ¿no? Y etano, ¿no? CH3 y CH3, ¿no? ¿No? Básicamente, esta mezcla son hidrocarburos de bajo peso molecular, ¿no? El gas natural, ¿no? Esa sería la 2. La respuesta es la A. ¿Sí? 3. En la número 3,
Sí, en el número 3 tenemos nosotros que dice, los efectos de la contaminación ambiental afectan el equilibrio de los países. Según el conocimiento de contaminación ambiental, marque como verdadero o falso cada uno de los siguientes enunciados. Entonces, el primer enunciado dice 1. Primer enunciado dice, la contaminación ambiental, ¿no? La contaminación ambiental, ¿no? Rompe el equilibrio de cualquier sistema. El equilibrio de cualquier sistema, ¿no? De cualquier sistema. ¿Está bien? Entonces sí, eso es, ¿no? Eso es, tenemos el efecto del calentamiento global o del efecto invernadero por la huella del carbono, ¿no? No solamente por la huella del carbono, sino por la huella ecológica. Entonces, todo centro de producción, las personas, los animales, producimos CO2, ¿no? Las grandes industrias producen CO2 y eso está en aumento, aumenta la huella de carbono. Entonces, afecta a nivel mundial, ¿no? ¿Sí? Afecta a nivel mundial. Entonces, eso es verdadero. Solo se ve afectado el entorno que los rodea. Bueno, solo se ve afectado el entorno que nos... Bueno, se ve afectado todo el medio ambiente, tanto el que produce, tanto como el que produce. Ahí un poquito que no lo han planteado bien, ¿sí? Dice, solo se ve afectado, el entorno que los rodea. El entorno que los rodea, ¿no? Los daños, por ejemplo, a la selva cuando se talan todos los árboles, no solamente daña a todos los pueblos y los entornos, inclusive esa tierra queda afectada por la, ¿cómo se llama? Por la búsqueda de oro en los ríos, las fuentes de agua se están contaminando totalmente, o sea, inclusive todo el medio ambiente. O sea, creo que un poquito no va esta palabra solo ahí, pero lo están tomando como verdadero, ¿no? 3, genera contaminación en los tres sistemas aéreo, tierra, todo, pues todo se contamina, en todos, ¿no? ¿No? 3, Profesor, disculpe, dígame, el enunciado 2 ¿no sería falso? por eso le digo, ¿no? Lo han considerado como verdadero, porque en realidad es todo, todo, no sé si me está entendiendo, ¿no? ¿No? Cuando hay una fuente que emite un contaminante, asume que lo está emitiendo al entorno y el entorno se está contaminando totalmente, ¿sí? Por eso le estoy aclarando, yo creo que usted me ha escuchado bien. No estoy compartiendo la 2 y no sé si me entendió bien, ¿sí? O sea, el entorno también incluye a los seres vivos que son Sí, perjudicados, ¿verdad, señorita, profesor? cuando se contamina un medio ambiente, todo queda contaminado, todo queda contaminado, todo, o sea, no solamente, a ver, ¿cómo le explico? Digamos que esta es la minera y todo el entorno es así, ¿no? Toda la selva, toda la selva. Yo quisiera que usted me entienda.
Y esta es una fuente de contaminación. Fuente de contaminación, por ejemplo, de mercurio. De mercurio, porque... Y mercurio y agua, y contaminan las fuentes de agua. Se contamina porque para buscar oro o recursos mineros, lo que ocurre es que se utiliza fuentes de agua y esas fuentes de agua se emiten a todo el medio y todo el medio está contaminado. Como resultado, toda esta zona, será chiquita la empresa, ¿no? Queda contaminada, no podemos decir que es solo el entorno. No comparto ese punto de solo, es todo el medio, ¿no? ¿Sí? Quizás es para Ok, profesor, discusión. está bien. Quizás es para discusión, ¿sí? Quizás es para discusión, como le digo, ¿no? Ya, porque ahí lo han puesto como verdadero, por eso le estoy diciendo, yo digo, no, en mi particular, falso, ¿no? ¿Ya? Tres, genera contaminación en los tres sistemas, eso sí, porque en realidad no, el impacto ambiental es tan fuerte, ¿no? Por ejemplo, en la huella ecológica, como les digo, ¿no? Em, mm, por ejemplo, dice que el Perú no genera nada de huella ecológica, ¿ya? Pero China y Estados Unidos ya han consumido casi 5,5 veces el planeta Tierra en la huella ecológica. ¿Y usted sabe cuál es la huella ecológica? Es todas las áreas verdes que hay en todo el planeta Tierra. Tanto la China como la China por separado, ¿no? La China, 5,5 veces, ¿no? El planeta Tierra. Y Estados Unidos, 5,5 veces el planeta Tierra. Imagínense, o sea que nuestra planeta Tierra ya se ha consumido 11,5 veces todo el planeta Tierra en relación al volumen de áreas verdes que hay en todo el planeta. Imagínense las áreas verdes que hay en todo el planeta, es inmensa. Pero para que un país pueda haber consumido casi 5,5 veces, ¿no? El planeta Tierra tiene que ser un impacto, pues, muy grave al medio ambiente. Y eso va relacionado con la huella del carbono, o sea, con la producción industrial y la producción de CO2 a nivel de todos los estratos, social, empresarial, ¿no? Entonces, como le digo, ¿no? La contaminación afecta a todo, pues, la atmósfera, ¿no? El suelo, ¿no? Y el mar, ¿no? Medio acuático, ¿no? Y todos los ecosistemas que puedan existir ahí quedan afectados, ¿no? Los ecosistemas, los nichos de, por ejemplo, de las algas microscópicas, los nichos de las algas, los nichos de los peces, de los diferentes peces, ¿no? Los nichos ecológicos. Entonces, eso es verdad, ¿no? Eso es verdad, ¿ya? ¿Ya? Cuando hablen ustedes de contaminación, tienen que hablar del impacto ambiental, ¿no? ¿No? Del impacto ambiental y cómo eso puede afectar a todos los sistemas, ¿no? Todos los sistemas, tanto aéreo, tanto como el suelo o tierra y el medio acuático, que es el mar, ¿no? El acuático de agua salada y agua dulce, ¿no? Se refiere a todo eso, ¿no? Por eso habla de acuático, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí tendrían, como acá yo tengo la opción que todas son verdaderas, pero no estoy compartiendo la segunda, por si acaso, ¿sí? Por si acaso, ¿ya? Ya. Cuatro. Cuatro. Dice, los efectos de la contaminación ambiental afectan el equilibrio de los países, lógicamente. Estamos hablando de ecosistemas. Por ejemplo, el suelo es un ecosistema pequeño, ¿no? O sea, hablamos de 1 metro cuadrado por 10 metros cuadrados en suelo, estamos pensando en un ecosistema, porque el suelo ya es un ecosistema, con sus bacterias, con sus insectos, con sus minerales, ¿no? Porque hay una determinada concentración de aire y humedad en el suelo, ¿no? Y gracias al suelo, hay suelo adulto y hay suelo joven. Por ejemplo, de las rocas madres se forman los suelos jóvenes, así se les llama, suelos jóvenes en 3.000 años. Y los suelos adultos necesita pasar hasta 10.000 años para que se forme un suelo adulto.
Y cuando ya hay un suelo adulto, o un suelo, ¿no? Un suelo joven, un suelo adulto, ya aparecen las plantas. Pero estos suelos se forman a partir de la roca madre, de rocas inmensas, ¿no? Producidas en las eras volcánicas y que de alguna manera u otra han sufrido una meteorización física y química, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces dice, ya, entonces los efectos económicos afectan el equilibrio de los países, sí, o sea, ya transgreden los límites de los países, ¿no? Nosotros consideramos que Estados Unidos es una potencia, pero es el que más ha consumido la huella ecológica. Entonces, eso significa una gran explotación y una gran producción de dióxido de carbono al medio ambiente, ¿no? Es que tenemos que ver las dos cosas, la huella ecológica, o sea, el uso de áreas verdes a nivel de todo el planeta y la emisión de CO2 al medio ambiente, ¿no? Entonces, la emisión de CO2 es la huella de carbono. Entonces, las dos al mismo tiempo se ven para ver si hay impacto ambiental, ¿ya? Entonces, la contaminación rompe el equilibrio de cualquier sistema. Eso es lógico, eso es lógico. Solo se ve afectado el entorno que los rodea, ¿no? Eso ya lo vimos, ¿no? No, ya lo ves en la tercera. Sí. 4 dice, debido a la necesidad de industrialización en diversos lugares del planeta, la lluvia ácida afecta a los bosques, cuyas sustancias vertidas a la atmósfera por estas industrias son arrasadas por los vientos, afectando los suelos que poseen bajo poder amortiguador frente a la acidez. Con respecto a la lluvia ácida, seleccione las proposiciones correctas. Los precursores de la lluvia ácida son, ¿no? Bueno, ahí sí, uno, precursores de la lluvia ácida, precursores de la lluvia ácida, ácida. Entonces aquí coloca al SO2, ¿no? Bueno, básicamente no es NOx, sino es NO3, NO2 que diga, ya, porque el SO2 más agua forma ácido sulfuroso, ya, y el NO2 más agua forma ácido nítrico. Y hay un tercero, el CO2 más agua produce ácido carbónico. No lo han mencionado, pero básicamente no, los que más afectan son estos dos. La del ácido sulfuroso y la del ácido nítrico, ¿no? Está bien, pero también está el CO2, por si acaso, ¿no? Pero esos precursores de la lluvia ácida, ¿no? No. Por ejemplo, ¿no? Cuando por el proceso metalúrgico, a partir de la hematita, ¿no? Primero se ataca con coque, ¿no? En medio de oxígeno para formar monóxido de carbono, pero hay una mezcla de aire porque entra el oxígeno y se forma este NO2. Y cuando también tenemos la lixiviación ácida, ¿no? Para obtener el zinc, ¿no? A partir de la, ¿no? de la blenda, entonces se trata con ácido sulfúrico, ¿no? Entonces también se emite dióxido de azufre, ¿está bien? O sea, resultado de los procesos metalúrgicos, en diversos procesos, ya sea, ¿no? Para uno u otro metal, siempre se emite al medio ambiente básicamente dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno, ¿no? Y por eso es que esto nos indica que estos son los precursores, ¿no? de la lluvia ácida, ¿no? Ya, 2. ¿Qué dice la 2? Disminuye el pH del agua de los lagos causando muerte en los peces, ¿sí? Bueno, sí,
disminuye el pH del agua, ¿no? En los lagos, causando muerte de los peces, ¿no? Y causa muerte de los peces. Ahora, si hay muerte de los peces, daña el ecosistema, ¿no? Daña el nicho ecológico, ¿no? Porque de alguna manera u otra mueren los peces y hay otros animales que se alimentan de los peces. Por ejemplo, hay pueblos que se alimentan de los peces, entonces ya no tendrían comida, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se malogra un ecosistema, una interacción entre los diferentes, ¿no? Digamos, grupos o especies que están allí en el ecosistema, ¿ya? Cada uno con su nicho ecológico. Entonces, si se cambia el pH, porque el pH debe estar, ¿no? Ligeramente alcalino, así como nuestra sangre tiene un pH, ¿no? Ligeramente alcalino, 7,45. Entonces, si baja mucho y se vuelve ácido el pH, los peces van a morir, ¿no? Van a morir los peces, ¿no? Eso es verdadero. 3. Causa corrosión en estructuras metálicas y daños en las tierras de cultivo, ¿sí? Causa corrosión en y daños en las tierras de cultivo. Bueno, lógicamente, los ácidos corroen ¿no? Las estructuras metálicas, ¿no? Corroen las pinturas también que protegen estructuras metálicas o estructuras o paredes. Ahora los ácidos también pueden de alguna manera reaccionar con el cemento, etcétera, ¿no? Ahora, y daños a los cultivos. ¿Por qué sería daños a los cultivos? ¿Quién tiene la respuesta? Daños a las estructuras. Porque también daña el suelo. Claro, claro, pero ¿por qué dice daños a las tierras de cultivo? ¿Por qué? Porque, a ver, ¿quién me explica? A ver, yo tengo acá, por eso tengo la nube, ¿sí o no? Y ahí llegó el dióxido de azufre y el dióxido de nitrógeno, básicamente. Entonces, necesariamente en la nube, como se condensa el vapor de agua, se forma la nube y hay gotitas, entonces se producen estos ácidos, ¿no? Se producen eh, el ácido sulfuroso y el ácido nítrico, HNO3. Y esos van a caer como lluvia, ¿no? La lluvia, y por acá está el suelo. El suelo. Entonces, ¿qué resulta? El suelo es un sistema, como se dice, eh, tipo coloide. Tipo coloide. Por ejemplo, si hay varios dos más, el suelo lo tiene como micelas de coloide, ¿no? Si hay protones, o sea, si el pH se vuelve muy ácido, también el suelo aísla los protones como coloides, como micela de protones. Y eso hace el suelo. El suelo es un sistema tampón, ¿no? ¿No? Pero el metal que de alguna manera u otra va a exceder su límite ¿no? ¿No? De exceso, su límite de exceso, entonces el suelo como que lo convierte en una micela, que es el tipo coloide, pero hay un problema. Cuando tenemos el aluminio más 3, el suelo forma la micela con el aluminio más 3, tipo coloide, ¿ya? Pero cuando cae la lluvia, se libera el aluminio, se libera el aluminio, ¿ya? Y esto afecta a los cultivos. Uno, no solamente reduce la producción de los cultivos, sino que también contamina, ¿no? Los frutos de los cultivos. ¿Me entienden? O sea, esos frutos de arroz, etcétera, 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 va a salir con aluminio, ¿no? No sé, ¿cómo se llama? Maracuyá, no sé, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
es un problema las lluvias ácidas. ¿Ya? Entonces, si se libera el aluminio, los alimentos, esto va a ir, no solamente reduce la producción agrícola, sino que va a estar en los alimentos. Va a estar en los alimentos. Y saben la consecuencia de que haya aluminio en los alimentos es Alzheimer. No me acuerdo cómo. Alzheimer creo que es con H. Pero me entienden, ¿no? Sí. Sí, pues, No sabemos, o sea, cuándo se han producido las lluvias ácidas, etcétera, pero como hay mucha actividad minera, hay mucho en la huella de carbono, mucha emisión de dióxido de carbono al medio ambiente, porque esto va a contribuir a las lluvias ácidas, etcétera, y la disminución del pH va a eliminar este aluminio que está en peligro. Y por eso hay que un aumento o incidencia de Alzheimer en las personas, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque justamente llega a nuestro cerebro y afecta a nuestras neuronas y eso, de alguna manera u otra, dice, hay estudios, ¿no? Donde dice que se atribuye el Alzheimer al aluminio. Ya, entonces, ahora, ¿cuál es la contraparte de esto? Dice que la cerveza, si es una buena cerveza, se produce con un buen lúpulo, con buen trigo, ¿no? O con buena cebada, mejor dicho. Dice que la cerveza es rica en zinc más 2, en zinc más 2, ¿ya? Entonces, cuando tú tomas una cerveza, lo que va a hacer el zinc va a desplazar, o sea, al aluminio de nuestro cerebro, ¿no? Yo lo sé porque un amigo que es farmacéutico, toxicólogo de la Universidad de San Marcos, me comentó algún día, me dice, Danilo, siempre uno debe tomar una buena cerveza, ¿no? Aunque no esté acostumbrado. ¿Por qué? Porque contiene mucho zinc, o consumir alimentos con bastante zinc. ¿Por qué? Porque el zinc desplaza al aluminio del cerebro, ¿ya? Entonces, también eso hay que saber, ¿no? No solamente que las lluvias ácidas van a liberar el aluminio, van a disminuir la producción agrícola, sino que también, o sea, los alimentos pueden contaminarse con aluminio, pero a la vez tenemos una solución, ¿no? Tenemos una solución, ¿no? En este caso, la producción de cerveza, siempre que sea buena cerveza, porque a veces no tomamos buena cerveza. Antes había, hace 30, 40, 50 años, una cerveza cristal era buenísima, ¿no? Una Pilsen era buenísima, la calidad de la cerveza es muy buena, ¿no? ¿No? Entonces yo les recomendaría, ¿no? Si van a tomar cerveza, cómprense una buena cerveza. Si no, mejor no compren, ¿no? Porque si no va a contener este zinc, no les va a servir de nada, ¿no? ¿No? No les va a servir de nada, ¿no? Ya, entonces siguiente, vamos a la siguiente. Ya, entonces, 5, ¿no? 5. Dice, el efecto invernadero consiste en el calentamiento global debido a la alta emisión de gases como el dióxido de carbono generado por las grandes industrias del mundo. Ya, les he hablado de la huella de carbono, ¿no? Huella de carbono, acuérdense, huella de carbono, carbono es justamente la emisión de dióxido de carbono. Tiene mucha relación con la emisión de dióxido de carbono. O sea, ¿no? Entonces, se sigue la huella del carbono por la emisión de dióxido de carbono. ¿Sí? Ahora, ¿qué se dijo, no? Que el calentamiento global se debía a esto, al dióxido de carbono. Entonces, vamos a ver, les voy a explicar eso también, ¿no? Respecto a la información, marque como verdadero o falso. Dice, la combustión completa de los hidrocarburos de las grandes industrias genera dos sustancias que fomentan el efecto invernadero. Ya, entonces yo tengo en un hidrocarburo, o sea, ese es para la 1, ¿no? La 1 vamos a ver si es correcta. Entonces dice, yo tengo mi hidrocarburo que proviene del petróleo.
gasolina, diésel, ya, bueno. Entonces vamos a realizar una combustión completa. ¿Ya? Entonces, hidrocarburo más oxígeno, ¿no? Un poquito de calor, ¿no? Para activar la reacción y se produce CO2 más agua. ¿Qué dice? La combustión completa de hidrocarburos de las grandes industrias genera dos sustancias que fomentan el efecto invernadero. Ya. ¿Cuáles son los gases invernadero? Gases, efecto invernadero. ¿Cuáles son? El CO2, el agua y el metano, básicamente, ¿no? Y por ahí también han indicado que es el NO2 y el ozono. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, hasta donde yo investigué ya hace mucho tiempo, básicamente eran estos, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Pero ahora han aumentado dos más, el dióxido de nitrógeno y el ozono. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? Pero en una combustión completa tenemos CO2 y agua. Aquí está, entonces es correcto. Es correcto. Está dentro de los gases de efecto invernadero. ¿Sí? Es correcto. Entonces la 1 es correcta. La 2, ¿qué dice la 2? La 2, la emisión de gases de los pantanos genera un contaminante esencial de efecto invernadero. ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, en el mar, en las partes profundas del mar, básicamente hay metano, ¿sí? Entonces ese metano se difunde, ¿no? Se difunde, o sea, por las grietas, ¿cómo será? Pues yo nunca he visto el mar en las profundidades, por las grietas marítimas, etcétera, y luego se emite, ¿no? Por los volcanes, y luego se emite por los pantanos, etcétera, ¿no? ¿Está bien? ¿No? Entonces, el metano, ¿está bien? ¿Es correcto? ¿No? Hay alta concentración de metano en las profundidades del mar, ¿no? Y tanto que si tú lo prendes ahí, se incendia, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso también es correcto, es verdadero. Los gases de efecto invernadero son, ¿no? Ahí está, ya lo dije, ¿no? El dióxido de agua, metano, dióxido de nitrógeno más ozono. Eso también, la 3 es correcta. La 3 es correcta, joven, ¿no? Es correcto. 6. 6, ¿no? Esta es la 5, luego viene la 6. Dice, dentro de los métodos de purificación del agua potable, realizamos el cribado, ¿sí? El cribado, ¿no? Sedimentación, floculación, ¿sí? Con respecto a estos pasos, marque como verdadero, ¿no? O falso cada uno de los siguientes enunciados. ¿Ya? Dice, el cribado es la retención de sólidos. Sí, cuando yo fui a la tarjeta acá, ¿no? Por acá, por San Juan del Lurigancho, ¿sí? Entonces, ahí se ve, ¿no? Cómo se colocan barras gigantes y por ahí pasa el agua y ahí se contienen todos, muchos residuos, ¿no? Restos orgánicos, plásticos, maderas, etcétera, ¿no? Ese es el cribado, ¿no? Ese es el cribado. O sea, porque el río arrastra y como recibe los afluentes, ¿no? De diversas fuentes, ¿no? Ya sea de la población por sus emisiones de desechos, ¿no? ¿no? De muchos tipos de desechos, etcétera, o de la industria, etcétera. Entonces se necesita un cribado, ¿no? Porque muchos son como residuos sólidos de diversos tipos, ¿no? De origen animal, de origen vegetal, cartones, etcétera, ¿no? Etcétera, ¿sí? ¿No? Entonces, eso es verdadero. La sedimentación consiste en la precipitación de los sólidos por gravedad. Hay muchos sólidos que de alguna manera u otra, por su gran densidad, caen, precipitan al fondo y de esa manera se logra separar, ¿no? La sedimentación. Luego la floculación, ¿no? La floculación, ¿no? Consiste en eliminar bacterias, patógenos del agua y de dejarla, ¿no? Lista para, ¿no?
eso es mentira, ¿no? Eso es mentira, ¿no? Porque los patógenos y bacterias se eliminan con cloro, ¿no? El proceso de cloración, ¿sí? Se utiliza lejía para eliminar las bacterias, patógenas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿No? Entonces, de alguna manera u otra, ahí se utiliza la lumbre, que es el sulfato de aluminio, y con agitación, ¿no? Se logra captar las partículas diminutas, el material, ¿cómo se llama? Particulado que podría estar en el agua y como que se asocian a la lumbre, ¿no? Formando flóculos, se le dice, pero son como, de alguna manera u otra, sistemas microheterogéneos, ¿no? Microheterogéneos que de alguna manera u otra ¿no? Forman una fase y la cual puede sedimentar y se logra separar, quedando el agua en la superficie, como se dice, ya se ve como clarísima, ¿no? Como clarísima, ¿no? Entonces, eso sería el proceso de floculación. Entonces, como está acá, 3, la floculación consiste en eliminar bacterias, eso es falso. La 3 es falsa, ¿no? ¿No? La 1, verdadero. La 2 verdadero y la 3 es falsa, ¿no? ¿No? No está relacionado con la floculación, ¿no? La respuesta es la B. Respuesta es la B. Profesor, ¿y la floculación en qué consistía en la etapa? Se agrega lumbre, o sea, lo que pasa que una cosa es trabajar con los materiales sólidos que podemos ver, que nuestro ojo capta, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí? O sea, hay de diversos tamaños, ¿sí o no? ¿No? Pero ese material particulado que no capta nuestra vista y nosotros vemos a nuestra vista, hay una cierta turbidez, ¿ya? Y filtramos y ya, bueno, ya se vuelve un poco cristalina el agua, pero hay un material muy pequeño, ¿no? Un material que puede ser de naturaleza orgánica, sedimentos de las heces, por ejemplo, ¿no? ¿No? Y, o sea, material particulado que contiene bacterias o virus que no lo captamos. Entonces, se le echa la lumbre, el sulfato de aluminio, se le agrega, y este sulfato de aluminio tiene la propiedad justamente de generar flóculos, que son como, ¿cómo se llama? Partículas asociadas con este tipo de material particulado, bacterias, materia orgánica de las heces, etcétera, que son microscópicas, que se enmascaran con el agua y nosotros vemos como que el agua es transparente. Entonces, la lumbre lo sedimenta, ¿no? Lo sedimenta eh, separando, ¿no? De alguna manera, otra, separándose del agua, pero ya sin este tipo de material, ¿no? 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 De materia orgánica, ¿no? Partículas muy pequeñas, o sea, se le dice material particulado, ¿no? Y en eso consiste la floculación, pero no es como el cloro, la cloración que elimina las bacterias, ¿no? O virus, ¿no? Ya son varios procesos que se dan ahí, ¿no? Ya, Ok, joven, profesor, muchas gracias. ya, muy bien, muy bien.
Profesor, Aló, dígame, señorita, dígame. buenas tardes, profesor. ¿Me podría Buenas tardes. ayudar en la 3 de clase? De clase, ya. A ver, vamos a retroceder un poquito. ¿Ya? Vamos a retroceder un poquito. Ya. A ver, acá en el proceso dice, la obtención del metal, dice, ahí, la obtención del metal, eh, a partir de un mineral pasa por etapas denominadas procesos metalúrgicos. Tú sabes que son procesos químicos y procesos físico-químicos, ¿no? Entonces, en ese caso, eh, en ese caso, hay procesos de lixiviación, de tostación, hay procesos pirometalúrgicos, ¿no? Hidrometalurgios, por ejemplo, el de tostación se hace a altas temperaturas, ¿ya? Y en presencia de oxígenos, ¿no? ¿Está bien? Entonces, en cierta forma, cuando los procesos se hacen a altas temperaturas, son pirometalúrgicos. Como indica acá, ¿no? Como le está indicando el propio proceso, aquí dice alta temperatura, pirometalúrgico. Y procesos en donde requiere líquido, sobre todo el agua, proceso hidrometalúrgico. Dice, al respecto señale la alternativa que contenga la relación incorrecta. Mineral, proceso, clasificación del proceso. Por ejemplo, acá tenemos el óxido de zinc, ¿sí? El óxido de zinc dice lixiviación, ¿no? En el caso de el óxido de zinc hay una lixiviación ácida con ácido sulfúrico y eso es correcto, pero este proceso es químico, ¿no? Químico, y como hay un proceso de lixiviación de por medio hay agua, químico hidrometalúrgico, no puede ser microbiológico, eso sería falso, ¿ya? ¿Ya? Acá mismo también, ¿no? Tenemos eh, su, sulfuro de plomo, dice tostación, y en este caso dice proceso físico. Entonces, pero no es un proceso físico, básicamente es químico, químico, en el sentido de que para la tostación se requiere oxígeno, ¿no? Y más o menos cuando se trabaja con oxígeno se requiere trabajar ¿no? Entre 1000 a 1500 grados centígrados, ¿no? Entonces esto es falso, ¿sí? Óxido de cobre, lixifiación alcalina, ¿no? Alcalina, hidrometalúrgico, ¿ya? Entonces, es hidrometalúrgico, ¿sí? Hidrometalúrgico, porque es una lixiviación, ¿no? Químico hidrometalúrgico, también se le puede decir, ¿no? Y el oro nativo, una lixiviación alcalina, ¿sí? También hidrometalúrgico, ¿no? También hidrometalúrgico, ¿sí? ¿Sí? Ahora, en el óxido de cobre no es alcalina, sino esta es ácida, por si acaso estaba confundiendo. Es ácida. Es hidrometalúrgico, pero ácido, ¿no? Este es falsa y este es verdadero, ¿no? ¿No? Falso, Profesor, ¿cuál es la falso. diferencia entre una lixiviación ácida y una alcalina? En una alcalina, el pH debe realizarse más o menos a un pH de 10 a 11 y se utiliza óxido de calcio, la cal, óxido de calcio o hidróxido de calcio. O sea, la cal básicamente es el óxido de calcio.
Pero como se toma en medio acuoso, la cal más el óxido de calcio más agua, esto nos da hidróxido de calcio, CaOH2. Entonces se agrega cal y el pH llega hasta 10, 11, 12, ¿no? Y eso sería una lixiviación alcalina. En cambio, la ácida se hace con ácido sulfúrico. A eso Sí. se refiere, sí. El ¿Ya? cianuro de potasio también ayudaría a que sea lixiviación alcalina. Bueno, básicamente siempre en el proceso de la lixiviación alcalina del oro, siempre se ha utilizado cianuro de sodio. Ese es el método ya establecido, ¿sí? Ah, ok, ok. Ya, muy bien, muy bien. Profe, disculpe, no le escuché muy bien la primera proposición de eso que microbiológico no es, ¿no? No, no es. No es. ¿Qué dijo que era? Hidroalgo, dijo, creo. No, químico hidrometalúrgico. Ah, ok. Y en la 4, profesor, ¿me podría ayudar con la proposición 1 A ver, la número 4. de clase? Claro, de clase, aquí está, ya lo puse. En el Perú los minerales clasifican en metálicos y no metálicos. Respecto a la información, señale la alternativa que contiene valor de verdad o falsedad de cada una de las siguientes proposiciones. La arena que está compuesta por sílice es un mineral no metálico y se explota por laboreo subterráneo. ¿Será cierto eso? ¿Qué dices tú? Si la arena la tenemos en las playas, hay cerros de arena, van con el volquete y lo recogen nada más, le meten el volquete en retroceso y cae la arena. Ah, entonces es fácil poder obtenerlo. Claro, una cosa es lo subterráneo, en donde yo tengo que cavar y hacer cuevas enormes, gigantes, donde a veces se Ujú. meten los mineros y pueden sufrir accidentes, ¿no? La caída, si no construyen buenos techos, puede caer, ¿no? Encima, y otra cosa es atajo abierto, de ahí recoger nomás de frente, ¿no? Ah, ¿Ya? ok. Entonces, ese No es es falso, sí, ese es subterráneo. falso. Sí, sí, ese es falso. Gracias, profesor. Muy bien, señorita. Me parece bien.